está con nosotros César Hildebrand, escritor y periodista de reconocida y muy meritoria trayectoria, y a quien no es necesario pues, presentar formalmente, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, de modo que sencillamente le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y quiero iniciar esta conversación recordando lo siguiente. Hace años, alrededor de 20, cuando yo estuve en Cable Mágico Cultural, en el canal 14, ¿no? Recuerdo que un día anuncié en un programa que próximamente me iba a ocupar de la patrona de la televisión, ¿no? Entonces recuerdo pues que la gente pensó inmediatamente pues que la televisión que todos conocemos, ¿no? Que es esa transmisión a distancia de imágenes mediante ondas hertzianas, era la televisión a la que yo me estaba refiriendo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, fíjate, tiene una patrona, ¿no? Así pues como la ciudad también tiene otra patrona, en fin, va a ser interesante. Pero luego yo les aclaré, pues más adelante, que no me refería a esa patrona, ¿no? Sino a otra patrona que por supuesto ya desconocían. Claro, yo conté esto inicialmente para demostrar que la gente estaba tan imbuida de televisión, la televisión había entrado tanto en este país, que no podían pensar sino en esa televisión, en la televisión de la caja boba, ¿no? Pero no se les imaginaban que podía haber otra televisión. Bueno, entonces sencillamente les expliqué pues, que había que fijarse en la etimología, ¿no? Que era la visión a distancia, y que yo me estaba refiriendo a algunas iluminadas, algunas mujeres místicas, ¿no? Que tenían esta facultad incomún, ¿no? De ver cosas a distancia y como si hubieran estado en el lugar de la ocurrencia sin estarlo, ¿no? O sea, podían pues estar a miles de kilómetros y sin embargo después referían exactamente lo que había pasado, pero no habían estado ahí, ¿no? Entonces habían televisado los acontecimientos, ¿no? Bueno, entonces claro, yo conté esto porque dije, ahora solamente la televisión en la que todo el mundo piensa es la televisión pues, que todos conocemos. Yo creo que la televisión aquí, después me dirás qué opinas, tuvo la gran facilidad de estar en la casa, cosa que no tuvo el cine nunca, porque había que ir a un local. Pero en la casa tenías la televisión ahí, inicialmente tú recuerdas, pues estaba en el comedor la televisión, entonces ya para comenzar interrumpió la sobremesa o la anuló, ¿no? Y luego, bueno, se mudó de lugar, estuvo en el hall, en la sala de recibo, en fin. Llegó al baño, creo. Claro. Para ¿no? ser coherente. Para ser coherente. Pero esta ya presencia del televidente, de lo que Sartori llama pues el homo videns, en realidad es el homo televidens, ¿no? Fue cada vez más creciente, entonces sencillamente pues se posesionó ya de esta intimidad hogareña y la desplazó completamente, ¿no? Creo que toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que trae, ¿no? La última vez que estuve acá, el filósofo y el científico Mario Bunge, en una conversación muy breve que tuve con él, él insistía en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, ¿no? No solamente son bienes, pues, ¿no? Entonces recuerdo que dio una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces enumeró pues los inconvenientes también de eso. Él decía, ¿no? Imagínense ustedes, para mí, viéndolo con ojos científicos, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? Que es una cuestión pues completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX. Entonces es absolutamente incongruente que este hombre primitivo esté frente a ese invento, ¿no? Pero es así, pues le decía yo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Entonces, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es cuáles son las consecuencias o qué repercusiones ves tú desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy mal informado, en el año 58 me parece que ya... La comercial, la 57 la fue la nacional, justamente con este canal. Claro. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación?
A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú, se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa, sin lugar a dudas, es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso, si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal. Yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca la he visto peor, la televisión comercial, que hoy. Nunca. Nunca más bruta, nunca más ignorante, nunca más sin horizontes, nunca más sin audacia, ¿no? Alguna. Ahora, Dicen que hacen lo que le gusta a la gente, pero el círculo es vicioso, pues. Si la gente no tiene otros menúes, si la gente no tiene otras alternativas, pues hombre, escoge. Pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia de tumulto, ¿no? De muchedumbre, en algunos casos de oclocracia. Sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta, pero... Bueno, pero una vez yo recuerdo, cuando estaba en Cable Mágico Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? Y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes, porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Se los extraen, los llaman. Ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal, no los cómicos ambulantes, porque ellos no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, el asunto... Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú, ¿no? Y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema precisamente es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad, la televisión es un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad y los intervalos son los espacios. ¿Con qué los llenas? Con aquello que puede precisamente producir, en fin, atractivo, magnetismo, estupor, sobre todo, lo último, ¿no? Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte, una especie de pornografía de la muerte, ¿no? De qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente. Y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido, de la autorregulación, ¿no? O, claro, yo aquí, y más de una vez, conversando con Fernando Vivas, que defiende la autorregulación, él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces yo le recordaba que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley,
en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? La protesta juvenil y todo lo que tú conoces. Le preguntaron también eso. Oiga usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlos, pues. Yo a los 3 meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada, pues. Entonces, esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Entonces te dicen, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿ah? Estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial. Ya no te digo la del 79. Así que la Constitución. Pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. Claro. La pudo haber escrito Sofocleto. Es para matarse de risa la Constitución. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya retornaremos. Estamos dialogando con César Hildebrand. Este televidente que ahora se dice víctima o dicen que es víctima de una serie de males ocasionados por la televisión, es un resultado de una televisión que adviene a mediados de la década de 1980, o un poco más adelante, pero no muy adelante, ¿no? O sea, antes de esa época no había ese tipo de televidente. El televidente que surge después es un televidente que ya está de suyo alterado o ya busca ciertas cosas, como por ejemplo el que probó drogas y entonces quiere seguir probando y quiere seguir experimentando y quiere seguir hundiéndose, ¿no? Entonces, pero no es un inicio. No sé si está de acuerdo entre esta primera etapa, llamémoslo así, del año 50 y tantos al 80 y tantos, y luego otra etapa ya deletérea. Sí, sí, básicamente estoy de acuerdo. Si recordamos la televisión en blanco y negro, por ejemplo, hombre, produce una especie de melancolía dulce, ¿no? Recordar a Pablo de Malengoitia, claro, a Pepe Ludmil, al propio Humberto Martínez Morosini, digamos, auroral, entre comillas. Sí, pues hacían televisión blanca, a eso le llamaban televisión blanca. El concurso Helen Curtis pregunta por 64.000 soles, ¿no? Esta es su vida. Hombre, programas donde, por ejemplo, Juan Gonzalo Rose hizo de guionista en Esta es su vida. Sí. Nada menos. Así es. Nada menos. Juan Gonzalo Rose. Imagínate Juan Gonzalo Rose tocándole la puerta ahora a Canal 2. Lo matan. Lo matan por intruso. Sí, era una televisión blanca, era una televisión casta y era un público distinto, sin lugar a dudas. Algo pasa en los 80, tú dices que es un fenómeno más o menos mundial, yo también lo creo. Coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que, en fin, empodera a una serie de círculos y de gentes que antes simplemente no habrían tenido ninguna relevancia. Me refiero al nivel mediático, ¿no? Claro. Les concede una autoridad que no tiene que ver con la meritocracia, sino con la imposición del mercado. La televisión norteamericana, por ejemplo, en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia, Desde luego que hay todavía gente que piensa distinto, pero la gran limpieza empieza en esa época. Lo mismo pasa en Europa y en el Perú igual. Y efectivamente hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia,
necesita resignación y necesita mucha distracción. El crítico de televisión, Fernando Vivas, dice, y lo dijo aquí en este programa, y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana, dice, la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Parker. Cuando dijo esto, yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente. Sí, me dijo, seguramente te puede estremecer y te puede dejar estupefacto, pero los hechos son los hechos y el hecho es ese. Ahora yo digo, mi vida es una persona pues inteligente, culta, ¿no? ¿Y cómo puede haber llegado a decir eso? Bueno, es su derecho opinar como opina, pero no puedes dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del diario El Comercio, un escritor, editorialista, columnista, reportero, en fin, casi multioficios en el diario El Comercio, que es propietario del canal comercial más importante, que es América Televisión. Entonces ahí hay también una filtración de intereses, ¿no? En su discurso un poco contaminado hay una filtración de intereses, sin lugar a dudas. Bueno, ahora, que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión, bueno, entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de sí campeador, de este fundador que es Genaro Delgado Parker, ¿no? Porque te das cuenta que es una frase contradictoria. Si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años, entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora. Porque claro, el legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada, porque traer a colación a Chaplin, ¿no? Y compararlo pues con una producción como Risas y Salsa, ¿no? Es demasiado violento, ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en Risas y Salsas, estaba, en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa, la chabacanería, sí. Sí, no, pero digamos, te comienzan a hollar la trocha, digamos, del facilismo, que es una de las características de la llamada posmodernidad y de la era digital y de la sociedad informática. El problema de esta nueva etapa es que tenemos cuatro ismos, ¿no? En primer lugar, tenemos el inmediatismo, ¿no? En segundo lugar, tenemos el fragmentarismo. En tercer lugar, tenemos el superficialismo, ¿no? Y luego tenemos el facilismo. O sea, estos son cuatro ismos que están en todo y que están despotenciando al ser humano porque dependen, ¿no?, de la multiplicación de prótesis, o sea, de adiciones. Entonces, ahora tú no podrías concebir a un ser humano común y corriente sin la cantidad de prótesis que cualquier ser humano tiene, comenzando pues por el celular y 20 cosas más, ¿no es cierto? Si tú le quitas todo eso, entonces lo dejas desprotegido completamente, no sabría qué hacer. Cada adición es una pérdida de alguna facultad o una disminución de esa facultad que ya no se va a usar, ¿no? Sí. Entonces, claro. Entonces, pero no hay humanismo posible ahora. Claro, pero ya eso, pero tampoco ya eso es reversible. O sea, sencillamente el asunto es así y bueno, yo recuerdo, seguramente también tú lo vas a recordar, que cuando se popularizó la calculadora automática, ¿no? Tú ibas a cualquier cambista, digamos que el dólar estaba a 3 soles,
y le decía, dame $10, no podía ser ya mental. Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Si tú ves aquí que apretando esto, que jalando esto, ya te evitas, ¿no? El esfuerzo o el pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces comienza a lastrarse. Sí, pero digamos que podrías pensar que evitarte labores menores, como multiplicar o sumar, eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores, pero no sucede eso. No, pues. Es que no usas la calculadora para no pensar en cosas, y tampoco piensas en cosas mayores. El problema es fundamentalmente la frivolización de la agenda, ¿no? No, pero, Este antropoceno, que ya se llama así, esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo, da una idea de que la estupidización humana, y ese es un tema recurrente en ti, es universal, absolutamente universal, y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso, porque no está a la altura de los desafíos. Le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro, por ejemplo, la clase política inglesa. El fracaso de las COPs, este nuevo fracaso de la COP París, que está dando mediocridades, que está dando, en fin, generalidades, consejos de perogrullo, otra vez, compromisos que no se cumplen, etcétera, etcétera, tiene una idea de lo suicida que es el ser humano. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Seguimos dialogando con César Hildebrand. Yo he sostenido en más de un artículo, ¿no?, que con la sociedad informática y con la era digital advienen 4 ismos, ¿no?, que son, los 4 son peligrosísimos, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, el facilismo y el superficialismo, ¿no? Entonces, ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer, etcétera, ¿no? Ahora, me parece ilusorio querer revertir esta tendencia, ¿no? Pero visto así, desde el punto de vista puramente intelectual y objetivo, ¿qué se podría hacer si es que se puede hacer algo? Pero ¿tú no crees que eso que estás describiendo es parte de una política global trazada premeditadamente para que precisamente la gente no se ocupe de lo importante? Bueno, pero eso supondría que hay ahí un genio maléfico. No. Puede haber perfectamente una concertación de intereses en la aldea global. Esto es muchísimo más factible que antes, ¿no? Antes. No, pero para eso necesitas una persona inteligente, pues Pero es que hay, evidentemente, en Chicago se han creado políticas que después Kissinger ejecuta y los think tanks de los conservadores han sido a nivel universitario primero importantísimos y luego a nivel de implementación política decisivos en Estados Unidos y en América Latina como consecuencia. Yo sí creo que hay no una conspiración diabólica, pero sí una concertación muy armónica, casi musical, de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes, la gente de los pulgares móviles, la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares, sus pulgares. Yo he visto escenas espantosas, ¿no? 2 novios en un restaurante, cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes, donde lo único inteligente ahí era el teléfono, evidentemente. Claro. Media hora cada uno en su soledad tecnológica, ensimismado en su nadería, evidentemente. Y eso te dice mucho, pero claro, la pregunta es,
¿A quién le interesa tanto eso? ¿Por qué se fomenta tanto eso? ¿Por qué si no tienes un smartphone estás fuera de la competencia? ¿Por qué te exigen tanto eso? ¿Por qué te acosan tanto? Hay un interés, pues, Marco Aurelio. El asunto es que tú a veces piensas de modo tan abstracto, tan sólidamente abstracto y tan elocuentemente abstracto, que te olvidas de que hay un contexto social y político. Y hay intereses de por medio. Esto no es gratis. Este mundo que vivimos, de espaldas a lo verde, este mundo donde estamos por exterminar especies valiosísimas, este mundo que va a terminar en la quinta gran extinción del planeta Tierra, que tiene 4.600 millones de años, no es gratis. Lo han inventado. Lo han inventado las grandes corporaciones, los grandes intereses, que son los que dominan todo. Todo. Nosotros, que somos una minúscula sucursal aquí en Perú, una mota de poca relevancia, también estamos sujetos al dominio de 4 bancos, 3 financieras y 5 grandes firmas, que son las que controlan todo. Son los chicos de la CADE, pues, los que invitan a Acuña para hacerlo de los suyos. No vaya a ser que salga por la libre el señor Acuña. Y yo sí creo que hay explicaciones sociales y por lo tanto yo sí tengo esperanzas de que esto pueda cambiar. Va a ser archidifícil, por supuesto. De pronto no va a ser... ¿Pero sobre qué base tiene estas esperanzas? Bueno, cuando yo escucho, por ejemplo, a Pablo Iglesias, como lo escuché anoche en un debate televisivo para las elecciones españolas en Canal 3 o Canal 6 de Madrid, cuando escucho a un tipo como ese, digo, hay esperanzas. Porque Pablo Iglesias es un tipo que precisamente ha reunido la indignación de su generación, que ha podido tener información suficiente para construir una plataforma de cambio verosímil y te la ofrece. Entonces ya depende de ti si la escoges o no. Si escoges el continuismo, la inercia, la agonía o escoges el cambio. Pero por lo menos se abren posibilidades en algunas partes del mundo que nos dicen, hombre, esto no es inexorable. El libreto no tiene que ser uno solo. Hay posibilidades de desentonar, de desafinar. Tienes razón tú en decir que esto es muy difícil, que en algunos casos ya es irreversible. Lo que le hemos hecho al planeta ya es irreversible. El planeta va a aumentar su temperatura en 2 o 3 grados. Eso ya es irreversible. El asunto es que no llegue a 6. El asunto es que no llegue a 6. Ahora, yo recuerdo, ¿no?, que cuando leí hace muchos años el libro de Karl Menninger, ilustre psiquiatra, titulado El hombre contra sí mismo, vi la declaración perfectamente fundada de que la mitad de la destrucción que hay en el hombre y en el planeta es autodestrucción, ¿no? De que es un error pensar de que solamente nos destruimos los unos a los otros. No, también nos Entonces toda la obra de Menninger es una explicación o un intento de explicación, ¿no?, acerca de esta autodestrucción. Entonces en el comportamiento actual del Homo videns, ¿no?, hay también un proceso autodestructivo. O sea, no solamente estamos destruyendo nuestro hábitat, estamos destruyendo el planeta y estamos embarcados en una serie de correrías demenciales, sino también que nos vamos destruyendo. Y no hay ninguna especie que destruya su hábitat y que se destruya, que yo sepa, por lo menos ninguna especie importante, ¿no? Entonces también esa es otra singularidad que nunca se tuvo en cuenta, ¿no?, porque se creyó de que éramos lo suficientemente racional como para no estar embarcados en ¿no?, como diría Silvia Plath, en llamativo striptease del acabamiento, ¿no? Un striptease interminable, pero nos vamos aniquilando, ¿no? Sí, pero si lo consideramos eso como un
destino inflexible, la otra alternativa es el suicidio, que siempre será el gran problema. Bueno, ¿no es eso cierto? decía Camus, pues es el Sí, único claro. problema importante de la filosofía. El único problema de la filosofía es el suicidio, ¿no? El verdadero problema. Claro. Pero yo soy un lector asiduo de Émile Cioran, que es también una de tus lecturas seguramente. Claro, ¿no? claro. Este rumano genial. Y hay una entrevista que le hicieron alguna vez y Cioran, bueno, desplegaba esta especie de estética del pesimismo, ¿no? Porque es un pesimista, era un pesimista que decía las cosas con tanta belleza que imantaba, ¿no? De verdad, daba ganas de ir con él al agujero negro que nos proponía, ¿no? Y debatirnos ahí, en la nada. Y entonces el periodista le dice, señor Cioran, usted es pesimista y fatalista y tremendista y apocalíptico, pero usted, yo lo he visto a usted alegrarse porque las radiografías de su pulmón estaban bien. Entonces usted también quiere vivir. Y Cioran decía, sí, es cierto, porque la vida no es opcional, es un mandato. ¿No? Y yo soy como todos, quiero vivir y voy al metro. Y eso es un poco lo que nos puede pasar a los que creemos que hay una estética del pesimismo, ¿no? No podemos perder el vínculo con la posibilidad del cambio, porque si no, entonces la otra alternativa es tomarnos 40 nembutales, ¿no? Hacer lo que hizo algún poeta que tú me contabas al principio del programa que hizo al final de su vida. Y yo no quiero. No. Pero para eso tienes que tener una lucidez. Estaba citando hace un momento a Bradbury y recuerdo una cita muy interesante y que la digo brevemente, ¿no? Dice Bradbury, todas las mañanas cuando me levanto piso una mina. Esa mina soy yo. Después, el resto del día me dedico a recoger los pedazos. Bueno, ese tipo de lucidez, sí, ¿no? De un proceso de autodestrucción, pero con una plena percatación de que es así. O sea, no haya posibilidad de engaño ni nada, ¿no? Claro. Y luego esta cita otra que se... Pero fíjate que Bradbury escribió preciosos libros, sí, ¿verdad? No es que pisó la mina y ahí terminó, hecho pedazos, ¿no? Troceado casi por sí mismo. No, escribió Fahrenheit 451, que claro, es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Escribió Cuentos marcianos, escribió maravillas. Hombre, es el fundador de todo un género. Ahora también yo quería citar en este contexto a Jean-Paul Sartre, ¿no? Que tiene una frase que a mí me gusta citar porque tiene miga y substancia y es muy breve. Dice, tal vez podamos curarnos de una neurosis, pero no podemos curarnos de nosotros mismos. Yo creo que es así. Bueno, vamos acá a hacer una nueva interrupción y ya volveremos. Bien, este es el último tramo de una interesante entrevista con César Hildebrand. Bueno, no voy a pedir a nuestro ilustre invitado, ya no diré pues recetas, ni siquiera paliativos para esta comprobación de una realidad televisiva devastadora y animalizante, ¿no? Sin embargo, sé que César Hildebrand tampoco no es un pesimista radical, ¿no? O es un pesimista, como dice Bryce, que quiere que las cosas salgan bien, ¿no? Huyo del pesimismo, me cuesta huir. Sí, ¿no? Me cuesta, pero huyo, sí, porque es una tentación perversa, ¿no? Y además poderosa. Pero en este caso, concretamente, tal como están las cosas en los medios, casi es una obligación ser pesimista, porque tampoco tendría que en mucho sentido, digamos, forjarse ilusiones. No, desde luego, desde luego. El diagnóstico es malo. Ahora, el pronóstico dependerá. El pronóstico en el plazo inmediato es malo también. Con la clase política que tenemos, con la abolición virtual de los partidos políticos, convertidos en maquinarias electorales o en improvisaciones caudillescas de opereta, ¿no?
¿Te imaginas, no? Los caudillos de ahora frente a los caudillos de antes. Claro. Entonces, sí, el pronóstico inmediato, pero yo creo que va a haber pues una reacción, yo creo. Si tú me dices, ¿y en qué te basas? De la juventud. De la próxima juventud. Esta juventud me parece que está demasiado impregnada de todo aquello que tú dices, ¿no? Sí. La frivolidad, los sismos que a ti te gusta Ya, enumerar. pero ¿cómo vas a desimpregnar a la siguiente, no? Porque se supone que habrá que tomar una medida para que no se contamine. Bueno, hay medidas, pues, por ejemplo, la reforma electoral es importante, ¿no? Obligar a los partidos a que sean partidos programáticos, que tengan requisitos, digamos, académicos, intelectuales, no solamente de bases ni de comités, sino de programas. Que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo, que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país de mediana categoría para abajo, o sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera, y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo irracional respecto de sí mismo y respecto del país. Esto, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mira, yo tengo muchísimos años en el periodismo, como tú sabes, y lo que siento es un tiempo circular. Nunca he sentido el tiempo lineal de la teoría del progreso. Pero en este caso el eterno retorno. Sí, siento el tiempo circular. O sea, las frustraciones de ahora son las de ayer. Las pérdidas de ahora, las pérdidas de oportunidades son las mismas de ayer. Es decir, hay una constante en el Perú que es justamente el despilfarro de las oportunidades. Y lo que sí veo es que la clase política se ha empobrecido y está en su mínima expresión, ¿no? Está en mínimos. No he visto, de lo que yo sé, de lo que he leído de la historia del Perú, no he visto una clase política tan paupérrima, tan indigente intelectualmente hablando como la que tenemos ahora, ¿no? Se vio en la CADE última, ¿no? Discursos penosos, un demagogo profesional casi andaluz, con perdón de los andaluces, hablando flores y prometiendo maravillas y voluntarismos imposibles. Ese fue el más aplaudido. Ya no hablemos de Acuña, ¿no? Ya no hablemos de Toledo, ya no hablemos de la señora Keiko, que paporretea todo aquello que puede limpiar su imagen respecto del papi que en realidad encarna. Entonces, claro, por ahora estamos fritos. Pero para decirlo en resumen, por ahora estamos fritos. Pero Bernard Shaw dijo, hablando de la democracia, que la democracia era el sistema que permite equivocarse libremente. Entonces aquí el sistema permite eso, ¿no? Entonces sencillamente los votantes no deciden su voto por el contenido del discurso, ni si fue reiterativo y se dijo una serie de trivialidades. Eso no decide el voto, ¿no? Sino cosas completamente ajenas, ¿no? Acá me gusta porque es muy simpático, o esta señora sí porque parece que es trabajador, etcétera. Cosas que están completamente fuera al margen de la ideología, ¿no? Completamente cosas así de la vida diaria. Claro, pero digamos, cuando hay algunos paréntesis anómalos, por ejemplo, en el caso de la última elección, ¿no? Cuando se presentó un candidato y dijo, yo quiero cambiar esto y esto y esto y esto y esto, y esto se va a convertir en la gran transformación, y después le dijeron, no, de ninguna manera, así no votamos por ti. Entonces, muy bien, voy a ceder en esto, pero queda este núcleo duro de transformaciones y esta es mi hoja de ruta. Innegociable. Bueno, ¿qué pasó? Lo secuestraron, lo tomaron, lo cooptaron, lo castraron y lo convirtieron en un presidente funcional a los grandes intereses. Entonces, ni siquiera es que a veces la gente vota por determinados mensajes, porque aquí el crónico ganador, el sempiterno ganador, el eterno ganador es el orden establecido. El mariscal Benavides sigue mandando acá, evidentemente.
Y eso es lo que hay que, eso es lo que hay que romper. La democracia, efectivamente, en muchos países es un espejismo quinquenal, en donde nos hacemos la ilusión de que votamos. Al final de cuentas, no importa por quién votes, al final gana quien pone el dinero, a quien le debes, ¿no? Pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie. Y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces es imposible que, digamos, en una especie que es... Lo único que le es normal a nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse que entonces prefiere lo otro, ¿no? Entonces recuerdo... Claro, bueno, ese fue el sueño del socialismo real, ¿no? Claro. Y miren qué terminó. Claro. La igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos. Sí, pues, pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida. No, mejor dicho, nos quedamos ahí, porque yo no veo cómo así, mientras que haya esto que tú has indicado con... Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad, que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia, que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate, la esperanza verde en la que uno puede sostener la existencia. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Porque de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos al periodismo, ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes. Claro. ¿No? Claro. Cosa que es absurdo, ¿no? No pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces. Borges tenía en eso mucha conciencia de lo que podía valer o no algo de su propia producción. Hay una anécdota que él mismo ha referido. Tú sabes que su primer libro de poemas se titula Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires. Claro, y entonces llevó, porque él trabajaba en una revista por entonces, y entonces se presentó pues con 200 ejemplares, ¿no? Del Fervor de Buenos Aires. Y el director le dijo, pero ¿qué cosa quiere? ¿Que vamos a vender nosotros aquí a través de la revista? No, de ninguna manera, dijo Borges. Yo he traído todo esto porque quiero que haya un pequeño concurso para regalar esto a los ganadores, ¿no? Pero no, ni loco que estuvieron. Porque he sido ya lo suficientemente loco para publicar esto. O sea, en esa época él dice, no existía el fenómeno del bestseller. Entonces una persona que hacía una edición de 300 ejemplares se quedaba con 200, pues no, porque claro. no, sencillamente eso no era ningún éxito. Qué chismoso era Borges, ¿no? Ah, bueno. ¿Tú has leído las conversaciones con Bioy Casares? Sí, extensísimas. Qué maravilla, ¿no? Sí, así es. Pero es una fuente de chismografía intelectual, literaria y no literaria,
sismografía bonaerense, porteña, ¿no? No, y aparece ahí un Borges, que tú recordarás, aparece un Borges que no aparece en otras partes, y es un Borges del chiste grueso. Del chiste grueso. Sí, ¿no? De conventillo. De conventillo, ¿no? Exactamente. Sí, 2 o 3 ejemplos, ¿no? Me resultaron muy simpáticos. Es decir, chistes buenos, ¿eh? Sí. Pero que no te los imaginas en Borges. Porque, Sí, bueno, que tenía una apariencia muchísimo más sofisticada, claro. contenida y refinada, ¿no? Claro, claro. Sí, yo lo entrevisté una vez y no olvidaré que me cogió de la mano así ciego, a ciegas, guiado por la Kodama, y me dijo, usted es el periodista de Caleta, César Hildebrand, ¿no? Y le dije, sí, Jorge Luis, soy yo. Ah, entonces me empezó a hablar de qué cosa era Hildebrand y qué diablo significaba y cómo estaba en no sé qué saga germánica del siglo XIV y en qué se había convertido. Madre mía, 5 minutos ahí. Hacía alardes. Ajá, claro. Hacía alardes. Bueno, pero era un tipo exquisito. Claro. No, y además ese tipo de ser humano sale pues una vez cada 500 años, ¿no? Y también esa es otra rareza, ¿no? ¿Te das cuenta de la frecuencia de talento del siglo pasado con respecto de este siglo? O sea, ¿cómo es que hemos perdido masa crítica? Bueno, todavía no tenemos una perspectiva o una retrospectiva suficiente, ¿no? Porque, sí, no, claro, pero 15 años es poco. No, me refiero al siglo pasado y al siglo XXI, tal como lo consideran historiadores como Eric Bosman, ¿no? Que dice que el siglo XX termina en 1989 en realidad, claro. ¿no? Y que el siglo XXI empieza el 89. Entonces tenemos un poquito de más años. No, me refería, en resumen, al poco talento que veo ahora, ¿no? En relación a, en fin, compara lo que se produce ahora con el boom. No, pero entre nosotros también, César, compara tú a la generación del 900, ¿no es cierto? Wow. Esa gente no ha tenido... Compara nada más que a Sánchez con Cotillo. Y sal corriendo, ¿no? Claro. Sal corriendo, hay que salir corriendo. Wow. Sí. Cómo nos hemos empobrecido. Y eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia, lo que nos hemos empobrecido culturalmente, lo poco que somos culturalmente. Hay líderes que dicen teníanos, habíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Fraseoclastas, ¿no? Fraseoclastas. Destructores del idioma. Pues. Sí, idiomicidas. Sí, terrible, ¿no? No, y además, para usar una palabra que le gustaba a Ángel Rosenblatt, ¿no? El famoso lingüista maestro de Marta Hildebrand. Venezolano. ¿No? Sí, venezolano, ¿no? Vericidas. Los vericidios están a la orden pues, en el campo de la política y todos los días vemos a vericidas y se cometen vericidios y nadie dice nada. Y otro detalle acerca de esto, con eso terminamos porque desgraciadamente ya se vence el tiempo. Has notado, creo que lo dije en algún artículo, que en ninguno de los idiomas importantes hay el antónimo de mentir. En todos hay siempre un verbo para no decir la verdad. ¿No? Pero para decirla, ¿no? Un amigo sugirió veracear, de veraz, ¿no? Pero bueno, ¿no? Otro dijo ortologar, ¿no? Tampoco, pues no, ninguno. Entonces, la pregunta es ¿por qué en ningún idioma, ¿no? Entonces yo me pregunto, digo, bueno, es que la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido pues un verbo para decirla, ¿no? Que es algo, una comprobación también muy incomodante. Es una excelente observación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Hildebrand por su valiosa colaboración en este programa. Se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.